Capítulo 1. El nacimiento en el desierto. En las tierras más áridas del estado de Oaxaca, donde el cielo parece un horno de cobre y la tierra se agrieta como piel vieja, nació una semilla diminuta. Nadie la vio caer. El viento del norte la había traído desde un viejo ejemplar que crecía en la ladera de una montaña rocosa y la dejó caer suavemente entre dos piedras calientes que parecían guardianes silenciosos. La semilla se llamaba Pata, aunque aún no lo sabía. Era tan pequeña que cabía en la uña de un dedo, pero dentro de ella ya latía la promesa de algo extraordinario. El primer día, una gota de rocío, la única que caería en muchas semanas, tocó su superficie. Esa gota fue suficiente. La semilla se abrió con una paciencia que solo poseen las plantas del desierto. Una raíz blanca y fina se hundió en la tierra seca buscando humedad escondida, mientras un brote verde pálido asomaba tímidamente hacia el sol implacable. Los primeros años fueron duros. El sol quemaba sin piedad desde el amanecer hasta el atardecer. Las noches eran frías y secas. Otros brotes que habían nacido cerca de ella se marchitaron rápidamente, las pequeñas hierbas, los cactus jóvenes demasiado ambiciosos, incluso algunos arbustos que intentaron crecer deprisa. Pero Pata era diferente. Desde muy temprano, su base comenzó a hincharse. No era una raíz normal. Era un bulbo que se ensanchaba lentamente, como la pata gruesa y poderosa de un elefante anciano que ha caminado por el mundo durante siglos. Cada gota de lluvia que lograba caer en esa tierra olvidada era absorbida con reverencia. Pata no la gastaba en crecer hojas grandes y llamativas como hacían otras plantas. En cambio, la guardaba con cuidado dentro de su tronco bulboso, que se volvía más grueso y arrugado con el paso del tiempo. Su piel se volvió grisácea y texturizada, llena de pliegues que parecían cicatrices de batallas contra la sequía. Era su armadura y su tesoro al mismo tiempo. Sus hojas, en cambio, eran largas, estrechas y de un verde intenso. Crecieron curvadas, cayendo en cascada desde la cima del bulbo como una melena salvaje. Cuando soplaba el viento caliente del desierto, las hojas bailaban con gracia, produciendo un susurro suave que parecía una canción antigua. Los lagartos se acercaban a descansar bajo su sombra ligera. Las aves del desierto a veces se posaban en sus hojas para descansar un momento antes de continuar su vuelo hacia lugares con más agua. Un día, cuando Pata ya tenía varios años y su pata ya era del tamaño de una calabaza pequeña, apareció el viejo chamán del pueblo náhua cercano. Se llamaba Tlatoani, que significa el que habla. Caminaba con un bastón tallado en madera de mezquite y llevaba en la espalda una bolsa de istle llena de hierbas medicinales. Tlatoani se detuvo frente a Pata y la observó durante mucho rato en silencio. Sus ojos arrugados brillaban con reconocimiento. «Esta no es una planta cualquiera», murmuró. «Mira cómo guarda el agua en su pata. No la derrocha. No presume. Espera. Sobrevive. Recuerda los tiempos de lluvia y los tiempos de sequía. Su tronco es como la memoria de la tierra misma». Se sentó sobre una roca cercana y continuó hablando, como si la planta pudiera entender cada palabra. Los antiguos decían que las plantas como tú fueron regalos de los dioses del desierto. Cuando los hombres olvidan la paciencia, cuando quieren todo rápido y sin esfuerzo, las plantas como tú les recuerdan que la verdadera fuerza no está en crecer deprisa, sino en resistir con raíz profunda y corazón reservado. Tu nombre será Pata de Elefante, porque eres fuerte, lenta y sabia como esos grandes animales que una vez caminaron por estas tierras en tiempos muy antiguos. Tlatoani sacó de su bolsa un poco de tierra sagrada mezclada con copal molido y la esparció suavemente alrededor de la base de Pata. Luego, con mucho cuidado, tocó el tronco bulboso. Estaba fresco al tacto, a pesar del calor abrasador del mediodía. «Te dejaré aquí, guardiana», dijo. «Crece tranquila. Algún día, quizá viajes lejos. Pero nunca olvides de dónde vienes, de la tierra que enseña a no rendirse nunca, aunque el mundo se vuelva seco y cruel». Pasaron más años. Pata siguió creciendo con una lentitud majestuosa. Su tronco ya medía más de 30 centímetros de diámetro y su piel se había vuelto más rugosa, con surcos profundos que contaban la historia de cada sequía superada. Sus hojas se alargaron hasta casi tocar el suelo,
formando una cortina verde que se mecía con elegancia. Los animales del desierto la conocían bien. Una familia de coyotes jóvenes jugaba alrededor de ella en las tardes frescas. Una iguana grande solía dormir sobre su base ancha, aprovechando el frescor que guardaba dentro. Incluso las mariposas del desierto, de colores apagados pero resistentes, se posaban en sus hojas buscando néctar cuando, muy de vez en cuando, Pata producía pequeñas flores discretas en lo alto. Una tarde de tormenta inesperada, cayó una lluvia fuerte y breve. El agua corrió por las rocas y se acumuló alrededor de Pata. Ella abrió sus poros invisibles y bebió con profunda gratitud. Su tronco se hinchó un poco más, feliz de almacenar esa bendición para los meses secos que vendrían. Mientras la lluvia caía, parecía que la planta brillaba con una luz propia, como si estuviera agradeciendo a la tierra por recordarle su propósito. En ese momento, Pata entendió en lo más profundo de su ser vegetal que su destino no era solo sobrevivir. Era enseñar. Enseñar que la paciencia es una forma de poder. Que guardar fuerza para cuando realmente se necesita es más sabio que gastarla toda de golpe. Que una base fuerte y bien alimentada puede sostener una vida larga y hermosa, aunque el mundo a su alrededor sea duro e impredecible. Y así, entre las piedras calientes, los cactus silenciosos y el viento que nunca dejaba de soplar, la pequeña semilla se convirtió en una verdadera guardiana del desierto, la pata de elefante, fuerte, serena y llena de vida escondida. Capítulo 2. El viaje a la casa del humano. Habían pasado más de 30 años desde que Tlatoani habló por primera vez con la joven pata de elefante. Su tronco ya era ancho y majestuoso, como la pata de un elefante adulto que ha caminado muchos caminos. Las arrugas de su piel eran profundas y hermosas, cada una contando una historia de sequía superada, de viento fuerte y de lluvias escasas que ella supo guardar con sabiduría. Sus hojas, largas y curvadas como arcos verdes, caían en una cascada elegante que casi rozaba la tierra reseca. Un día de mercado en la plaza del pueblo cercano, un joven llamado Mateo llegó desde el norte. Venía de Mission, Texas, donde vivía con su familia en una casa de adobe y techo de teja que recibía mucho sol. Mateo era jardinero de corazón. Trabajaba en viveros y ayudaba a la gente a cuidar sus plantas, pero siempre buscaba algo especial, algo que no fuera común. Mientras caminaba entre los puestos de plantas nativas que los vendedores traían del campo, sus ojos se detuvieron en una maceta grande que contenía una planta extraña y hermosa. Era ella. Pata. El vendedor, un hombre mayor de bigote canoso, le explicó con orgullo. Esta es una pata de elefante, Beaucarnea recurvata. Nació en las sierras de Oaxaca. Es lenta, pero muy fuerte. Guarda agua en su tronco como un camello. Puede vivir muchos años sin que la riegues mucho. Es perfecta para quien no tiene tiempo de estar todo el día con la regadera. Mateo se acercó y pasó la mano con cuidado por el tronco rugoso. Estaba fresco, firme y lleno de vida. Sintió algo especial, como si la planta le estuviera contando en silencio todas las sequías que había resistido. Sus hojas brillaban bajo el sol del mediodía con un verde profundo y saludable. Me la llevo, dijo sin dudar. El viaje fue largo. Mateo colocó la maceta con mucho cuidado en la parte de atrás de su camioneta pickup, asegurándola con correas para que no se moviera. Mientras conducía hacia el norte, cruzando paisajes que cambiaban del desierto seco a tierras más verdes y luego a la planicie tejana, hablaba con Pata como si ella pudiera escucharlo. No te preocupes, le decía. En mi casa hay una ventana grande que da al sur. Recibirás sol todo el día, como en tu desierto. Pero allí llueve menos todavía. Tendrás que seguir siendo fuerte y ahorradora, como siempre. Cuando llegaron a Mission, Texas, el sol ya estaba bajando y teñía el cielo de naranja y rosa. Mateo llevó la planta con cuidado hasta el interior de la casa. La colocó en un rincón especial junto a una ventana amplia donde entraba luz brillante desde la mañana hasta la tarde. La maceta era de terracota, con buen drenaje, y la tierra que usó era una mezcla especial, arena, perlita y un poco de tierra de cactus para que el agua nunca se quedara estancada. Los primeros días fueron de adaptación. Pata extrañó profundamente su desierto.
El aire de la casa era más quieto, sin el viento constante que hacía bailar sus hojas. El suelo ya no era la tierra roja y pedregosa que conocía. Sus hojas, que siempre habían sido tan orgullosas, empezaron a mostrar puntas amarillentas. Mateo se preocupó. ¿Te estoy haciendo daño?, preguntó en voz baja mientras revisaba la tierra. Estaba completamente seca, tal como debía estar. Decidió no regarla todavía. Recordó lo que el vendedor le había dicho: no la ahogues de cariño. Ella viene de donde el agua es un tesoro. Rígala solo cuando la tierra esté seca por completo y las hojas empiecen a verse un poco flácidas. Pasaron 2 semanas. Mateo observaba a Pata todos los días. Le hablaba mientras preparaba el café por la mañana y mientras leía por la noche. Le contaba sobre su vida en Texas, sobre el calor del verano que parecía sacado del mismo desierto oaxaqueño, sobre las tormentas ocasionales que traían lluvia fuerte pero breve. Poco a poco, Pata comenzó a responder. Su tronco bulboso, que ya era grande y pesado, guardaba todavía mucha del agua que había acumulado en México. Usó esa reserva con inteligencia. Las puntas amarillas dejaron de extenderse. Nuevas hojas empezaron a salir desde el centro, tiernas y de un verde más vivo. Sus hojas antiguas recuperaron su curvatura elegante y volvieron a formar esa cascada que tanto le gustaba a Mateo. Un día, Mateo se dio cuenta de algo importante. Había estado a punto de regarla porque la tierra se veía seca, pero al tocar el tronco con cuidado sintió que todavía estaba firme y un poco fresco por dentro. Entendió entonces la gran lección que Pata le estaba dando: no todo lo que parece necesitar agua realmente la necesita. A veces, lo que parece sequía por fuera es solo la planta usando su fuerza interna. Mateo empezó a llamarla mi maestra del desierto. Aprendió a tocar el tronco antes de decidir si regarla. Aprendió a observar las hojas: si estaban firmes y brillantes, todo estaba bien. Si empezaban a arrugarse ligeramente o a perder su curvatura, entonces llegaba el momento del agua, pero siempre con moderación, dejando que la tierra se secara por completo entre riegos. Con el paso de los meses, Pata se sintió más en casa. Le gustaba el sol que entraba por la ventana y calentaba su tronco durante horas. Disfrutaba del silencio de la casa cuando Mateo salía a trabajar. A veces, cuando el aire acondicionado estaba apagado y las ventanas abiertas, entraba una brisa tibia que hacía mover sus hojas como en el desierto. Mateo, por su parte, cambió. Antes regaba todas sus plantas con regularidad, casi por costumbre. Ahora entendía que cada planta tiene su propio ritmo. Aprendió la diferencia entre cuidar con exceso y cuidar con respeto. Pata le enseñó que la verdadera atención no siempre se muestra dando mucho, sino dando lo justo en el momento preciso. Una noche de verano, mientras una tormenta lejana iluminaba el cielo con relámpagos, Mateo se sentó frente a Pata con una taza de té. El tronco de la planta brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. Gracias, le susurró. Pensé que te traía a un lugar mejor, pero en realidad tú me estás enseñando a mí. Me estás enseñando a tener paciencia, a no apresurarme, a confiar en que lo que guardo dentro es suficiente para resistir. Pata, en su silencio verde y majestuoso, pareció responderle con la quietud de sus hojas. Su base ancha y rugosa seguía siendo su mayor tesoro, un almacén vivo de agua y de sabiduría que había viajado desde las montañas de Oaxaca hasta una casa soleada en Mission, Texas. Y así, lentamente, con la misma paciencia con la que había crecido en el desierto, Pata se estableció en su nuevo hogar. Ya no era solo una planta. Era una compañera silenciosa, una maestra tranquila y una recordatoria constante de que la fuerza más grande muchas veces se esconde en lo que no se ve, en las reservas del corazón, en la calma ante la sequía y en la belleza de crecer sin prisa. Capítulo 3. La lección eterna. Habían pasado 15 años desde que Mateo trajo a Pata desde las tierras de Oaxaca hasta su casa en Mission, Texas. El tiempo había sido generoso con ambos. Mateo ya no era el joven entusiasta que cargaba macetas con facilidad, ahora tenía el cabello entrecano, arrugas suaves alrededor de los ojos y una forma más tranquila de moverse por la casa.
La vida le había traído alegrías y también sequías propias, la partida de sus padres, el cierre del vivero donde trabajaba y algunos problemas de salud que lo obligaron a reducir sus actividades. Pero Pata se había convertido en una presencia majestuosa. Su tronco ya medía más de 60 centímetros de diámetro en la base. Era grueso, rugoso y lleno de pliegues profundos que parecían mapas antiguos. La piel grisácea tenía un tono plateado bajo la luz de la tarde, y cada arruga contaba una historia: las sequías del desierto, el viaje en la camioneta, los primeros meses de adaptación en la casa, los veranos tejanos de más de 40 grados centígrados y las raras tormentas que llenaban el cielo de relámpagos. Su base se había ensanchado tanto que ocupaba casi todo el rincón junto a la ventana grande. Ya no cabía en la maceta original. Mateo había tenido que trasplantarla 2 veces a contenedores cada vez más grandes, siempre con mucho cuidado para no dañar las raíces. Las hojas seguían siendo su corona más hermosa. Largas, estrechas y de un verde intenso con reflejos azulados, caían en una cascada elegante que llegaba casi hasta el suelo. Cuando el sol de la tarde entraba por la ventana, las hojas brillaban como si tuvieran luz propia. En las mañanas tranquilas, cuando Mateo abría las cortinas, la planta parecía saludarlo con un suave movimiento, como si dijera: aquí sigo, paciente y firme. Nunca había florecido. Las patas de elefante tardan décadas, a veces más de 30 o 40 años, en producir sus grandes panículas de flores blancas y cremosas. Pero a Mateo no le importaba. No necesitaba flores para saber que Pata estaba viva y fuerte. Su presencia misma era suficiente. Una primavera especialmente seca azotó el sur de Texas. Llevaban meses sin lluvias significativas. Los jardines de los vecinos se veían amarillos y tristes. Muchos arbustos y árboles jóvenes murieron. Incluso las plantas de interior de Mateo sufrieron, las calateas se enrollaron, los potos perdieron hojas y las suculentas empezaron a arrugarse. Mateo regaba con más frecuencia, preocupado, pero nada parecía suficiente. Sin embargo, Pata permanecía imperturbable. Sus hojas seguían firmes y brillantes. Su tronco, al tocarlo, seguía fresco y lleno de vida. Mateo se acercaba cada mañana, ponía la mano sobre la base rugosa y sonreía con admiración. «Sigues guardando tu tesoro», le susurraba. «Mientras todo a tu alrededor se seca, tú sigues verde. Eres un milagro silencioso». Una tarde especialmente calurosa, Mateo se sintió débil. El calor le había pasado factura. Se sentó en el sillón frente a Pata, con una toalla húmeda en la frente, y empezó a hablarle como lo hacía cuando era joven. «Sabes, cuando te traje aquí, pensé que yo era el que te salvaba. Creí que te estaba dando un hogar mejor, con protección contra el viento y el frío. Pero fuiste tú quien me salvó a mí. Me enseñaste que no siempre hay que darlo todo de inmediato. Que a veces la mayor bondad es esperar, observar y dar solo lo necesario. Me enseñaste a no ahogarte con mi preocupación, a confiar en tu fuerza interna. Y ahora, en esta sequía que también es mía, sigues enseñándome». Tocó el tronco con ambas manos, sintiendo su textura áspera y sólida. «Gracias, Pata. Gracias por recordarme que dentro de cada uno hay reservas que ni siquiera conocemos. Que la paciencia no es pasividad, sino una forma poderosa de resistencia. Que una base fuerte puede sostener muchas tormentas». Esa misma noche, después de muchos meses de cielo despejado, una gran tormenta se formó sobre el valle del Río Grande. El viento sacudió las ventanas. Los relámpagos iluminaron la sala con destellos blancos y azules. La lluvia cayó con fuerza, golpeando el techo y corriendo por las calles como ríos improvisados. Mateo abrió una ventana solo un poco para que entrara el olor a tierra mojada. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el sonido del agua. Miró a Pata, que parecía brillar cada vez que un relámpago iluminaba la habitación. Sus hojas se movían suavemente con la brisa húmeda que entraba. Al día siguiente, la tierra del jardín estaba empapada y fresca. Mateo salió a revisar las otras plantas, muchas se recuperaban con alegría, bebiendo el agua con desesperación. Pero cuando regresó adentro y se acercó a Pata, notó algo hermoso. El tronco de la planta se había hinchado ligeramente más.
Había absorbido con gratitud profunda esa lluvia que tanto necesitaba, guardando parte de ella para las próximas sequías que, sin duda, llegarían. Mateo sonrió con los ojos húmedos. Bebiste con calma, como siempre, dijo. Sin desperdiciar ni una gota. Guardando para el futuro. Exactamente como me enseñaste. Los años siguientes fueron más tranquilos. Mateo se jubiló y pasaba muchas horas leyendo junto a la ventana, con Pata como compañera silenciosa. A veces recibía visitas de sus sobrinos, que miraban asombrados el tamaño de la planta y preguntaban cómo era posible que hubiera crecido tanto sin casi nada. Es simple, respondía Mateo con una sonrisa. Ella sabe guardar. Sabe esperar. Sabe ser fuerte sin alardear. Esa es su magia. Pata siguió creciendo, lenta pero segura. Su tronco se volvió aún más imponente, sus hojas más largas y elegantes. Nunca pidió mucho. Nunca se quejó. Solo estuvo allí, día tras día, recordándole a Mateo, y a cualquiera que la mirara, una verdad profunda y sencilla. La verdadera fuerza no siempre se muestra en el crecimiento rápido o en las flores llamativas. A veces, la fuerza más grande es la que se guarda en silencio, la que se acumula con paciencia, la que sostiene una vida larga y serena aunque el mundo a su alrededor sea seco, impredecible o difícil. Y así, en esa casa soleada de Mission, Texas, la pata de elefante continuó su existencia tranquila y majestuosa. Era más que una planta. Era una maestra, una guardiana y una amiga antigua que había viajado desde las montañas de Oaxaca para recordarles a los humanos que, como ella, todos llevamos dentro un tesoro invisible, la capacidad de resistir, de esperar y de seguir verdes incluso en las sequías más largas. Fin de la historia.